La sala estaba llena. Las luces parpadeaban en el techo y las risas resonaban en medio de las animadas conversaciones. El sonido amortiguado de la música llenaba cada rincón, pero para mí todo parecía lejano, como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Los vasos tintinearon, se brindaron y la gente bailó despreocupadamente, pero mis ojos estaban fijos en un punto. En el centro de la habitación, bajo las luces danzantes, mi esposa daba vueltas en los brazos de otro hombre. Los dos eran demasiado cercanos, demasiado íntimos. Ella echó la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que él dijo, y su toque se deslizó suavemente a lo largo de la curva de su espalda como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Se me cayó el estómago y, por un momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Apreté el vaso en mi mano hasta que sentí que amenazaba con romperse. Pero no fueron los celos lo que me golpeó primero. Fue la duda. ¿Ese baile fue solo un momento inocente entre colegas? Quizás estaba exagerando. Después de todo, él confiaba en ella. Siempre confié. Pero entonces, sostuvo su rostro entre sus manos, acercándose peligrosamente, y todo se vino abajo. Lo sabía. Ya no había forma de negarlo. Estaban juntos. Algo dentro de mí se rompió, y el sonido que hizo al romperse fue más fuerte que la música ensordecedora que sonaba. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en la habitación. Caminé hacia ellos, cada paso más pesado que el anterior, como si mis piernas quisieran rendirse antes de que pudieran llevarme allí. Ella me vio antes de que yo llegara. Sus ojos se abrieron y, por un breve momento, pude ver el miedo y el pánico cruzar su rostro. Ella dio un paso atrás, alejándose de él, pero ya era demasiado tarde. Todos ya estaban mirando. ¿Qué es eso? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía y la conversación en la habitación cesó instantáneamente. No es nada. Puedo explicarlo. Levantó las manos, como si pudiera detener el huracán que ya estaba en movimiento. ¿Explicar? Me reí, pero no había humor en mi voz. ¿Explica por qué estás bailando con otro hombre delante de todos? ¿Explica por qué este idiota te está tocando como si yo no existiera? Intentó intervenir levantando las manos también, pero lo interrumpí antes de que dijera algo. Manténgase al margen de esto. Mi voz resonó en la habitación. Todos estaban mirando. Todos estaban esperando. Luego la miré directamente. Hemos terminado. Puedes considerar esto como un anuncio oficial. El divorcio está hecho. El silencio que siguió a mis palabras fue más fuerte que cualquier música que hubiera sonado minutos antes. Ella me miró como si acabara de apuñalarla en el pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no lo sentí. Me sentí enojado. Me sentí disgustado. Sentí algo que ni siquiera podía nombrar. Salí de la fiesta sin mirar atrás. Ya no me importaban las apariencias ni el que diría la gente. La imagen de ella en los brazos de ese hombre quedó grabada en mi mente como una cicatriz y nada podía borrarla. Pero mientras salía, algo empezó a molestarme. Una conversación que escuché esa misma noche. Un intercambio de miradas que ahora tenía sentido. Algo más estaba sucediendo, algo que aún no sabía. Y por primera vez comencé a preguntarme, ¿quién era ese hombre? ¿Cómo se conocieron? ¿Y por qué parecía más asustada que culpable? La noche pasó borrosa. Apenas dormí. Reviví la escena en mi cabeza decenas de veces. Cada detalle se repetía como una pesadilla de la que no podía despertar. Por la mañana, mientras miraba el lado vacío de la cama, me di cuenta de que esto no era una pesadilla. Fue real. Y lo peor estaba por llegar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber hacia dónde iba esto. Porque algo me dijo que ese baile era solo el comienzo. Y tenía razón. Simplemente no estaba preparado para lo que descubriría. En los días siguientes comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Comenzaron a aparecer mensajes ocultos, llamadas misteriosas y reuniones que no tenían sentido. Las mentiras comenzaron a desmoronarse, y cuanto más descubría, más claro quedaba que no se trataba de una simple traición. Era un plan.
Un plan que involucraba no solo a mi esposa, sino también a la empresa, mi dinero y todo por lo que había trabajado. ¿Y el hombre con el que estaba bailando? No era solo un colega. Era mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Estaba lidiando con algo mucho más grande que una simple infidelidad. Estaba lidiando con una conspiración. Y cuanto más cavaba, más profundo se hacía el agujero. Mi esposa estaba metida hasta el cuello en esto y ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. Revelar todo podría destruir su vida y la mía. Pero ocultarlo sería lo mismo que aceptar la traición y vivir con ella para siempre. No sabía qué me asustaba más, la verdad que estaba a punto de descubrir o el hecho de que en el fondo todavía la amaba. Y entonces llegó el momento en que todo cambió. Una llamada telefónica. Una voz desconocida. Una amenaza velada. Sabía que me estaba acercando demasiado y ellos también lo sabían. Ahora ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de seguridad. Sobre el poder. De perderlo todo o de luchar por conservar lo que era mío. Y en medio de este caos, comencé a preguntarme, ¿realmente conocía a la mujer con la que me casé? ¿O siempre ha sido una extraña a mi lado? Mientras me preparaba para descubrir la verdad, un detalle seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué parecía tan asustada esa noche? ¿Y qué quería realmente ese hombre de ella? Las respuestas estaban cerca, pero no estaba seguro de estar preparado para escucharlas. Lo que sabía era que no había vuelta atrás. Ya había cruzado la línea y ahora todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Porque, de alguna manera, sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Y lo que vino después sería algo que nadie esperaba. Bienvenido al canal donde las historias impactantes cobran vida. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero contienen una verdad innegable: la traición destruye hogares, confianza y vidas. Se les pide que muestren las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas y el peso de las mentiras. Prepárate para sumergirte en una narrativa impactante, llena de giros, emociones intensas y revelaciones sorprendentes. Respira hondo. La historia está por comenzar. Una música suave llenó la sala mientras los invitados se mezclaban entre los elegantes sofás y los mostradores de vidrio llenos de vasos brillantes. Isen observó la escena con un vaso en la mano, sintiendo el peso del día todavía sobre sus hombros. Siempre fue un hombre de expresión contenida, pero esa noche algo lo perturbó. Miró a la gente que lo rodeaba, saludando a colegas y clientes con breves saludos, pero su atención se centró repetidamente en la puerta del salón. Él la estaba esperando. Olivia siempre ha tenido el don de convertir cualquier entrada en un espectáculo. Y esa noche no fue diferente. Cuando finalmente apareció, los ojos se volvieron como atraídos por un imán invisible. Vestida con un elegante vestido rojo que abrazaba sus curvas, parecía hecha para brillar. Su sonrisa era calculadamente perfecta, una mezcla de encanto y confianza que provocaba tanto admiración como envidia. Isen se sintió dividido entre el orgullo y la inseguridad. Ella siempre tuvo ese efecto en él, lo hacía sentir en la cima del mundo y, al mismo tiempo, pequeño ante tanta luz. Llevaban 9 años casados. Al principio, era como si no hubiera nada más en el mundo aparte de ellos dos. Isen recordó su primer beso, su propuesta de matrimonio bajo la luz de las estrellas y las promesas que intercambiaron en el altar. También recordaba los momentos difíciles, las discusiones sobre el trabajo, el tiempo, lo que significaba estar presente, pero siempre encontraban la manera de volver a estar juntos. Ella dijo que él era su refugio seguro y él lo creyó. Incluso esa noche, mientras ella se acercaba riéndose de algo que decía uno de los invitados, creía que nada podría romper lo que habían construido juntos. Ella le tocó el brazo cuando llegó a su costado, el delicado aroma lo envolvió. Él sonrió, pero había algo diferente en su mirada, algo que no podía descifrar. Parecía incómoda, aunque lo disimulaba bien. Isen intentó ignorar la opresión en su pecho y la abrazó ligeramente. Intercambiaron algunas palabras, comentarios sobre la fiesta, sobre quienes estaban allí, sobre cómo ese evento podría impulsar su carrera en la empresa. Pero incluso mientras hablaban, sintió que había algo detrás de sus palabras, algo que ella no decía.
La sala estaba llena y la música iba subiendo de volumen a medida que avanzaba la noche. Isen vigilaba todo, pero su mente divagaba. Recordó cuando conocieron a la pareja anfitriona hace meses. El evento de esa noche fue la celebración de una importante fusión corporativa, algo que representó meses de arduo trabajo para él. Olivia, siempre sociable, había contribuido decisivamente a acercarlo a las personas adecuadas. Sabía moverse en los círculos sociales, ganar aliados y desarmar enemigos con una sonrisa. Admiraba su habilidad, pero a veces se preguntaba si realmente la disfrutaba o si simplemente estaba desempeñando un papel. Él la observó mientras ella se movía por la habitación, saludando a sus conocidos y riéndose de chistes que él no podía oír. Isen notó que parecía más emocionada que de costumbre, gesticulaba más y tocaba ligeramente los brazos de las personas con las que hablaba. Eso le molestó. No porque no confiara en ella, sino porque conocía a Olivia lo suficiente como para saber cuando algo no estaba bien. Apartó esos pensamientos, tratando de no dejar que ese extraño sentimiento arruinara la noche. Después de todo, ella siempre lo había apoyado, siempre había estado a su lado, y ahora no había motivos para dudar de ella. A medida que avanzaba la noche, Isen sintió la presión de la expectativa. Muchos compañeros lo felicitaron, elogiaron su trabajo y auguraron futuros ascensos. Debería estar feliz, pero su mente estaba atrapada en detalles más pequeños, como Olivia se reía un poco más exageradamente de lo habitual o como parecía evitar mirarlo a los ojos. Trató de deshacerse de la paranoia, diciéndose a sí mismo que era solo el estrés del trabajo y el peso del evento. Pero algo dentro de él seguía empujando, como si hubiera una advertencia silenciosa que no podía ignorar. Se acercó a ella cuando la vio en un pequeño grupo, charlando animadamente. Ella sonrió cuando lo vio, pero había rigidez en sus hombros. Se inclinó para darle un beso rápido, saboreando el familiar sabor del lápiz labial con un toque de dulzura. Ella lo miró con esos ojos que él tanto amaba, pero aún así la inquietud no desapareció. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella dudó un momento antes de responder que estaba cansada pero feliz de que estuvieran allí. Isen quería creerlo, pero sus palabras sonaron huecas. La fiesta continuó y Isen comenzó a sentirse fuera de lugar, como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observando todo desde lejos. Vio a Olivia bailando con un grupo de sus compañeros de clase y se rió cuando ella le pidió que se uniera a ellos. Pero algo en la forma en que se movía parecía demasiado ensayado, como si estuviera tratando de demostrar algo. Isen se unió a ellos, tratando de disipar sus pensamientos. Por un tiempo funcionó. Bailaron juntos, rieron e intercambiaron miradas que le recordaron viejos tiempos. Pero cuando se alejó un momento para tomar una copa, algo cambió. Fue cuando regresó que lo vio. Olivia ya no estaba en el mismo lugar. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrarla. Estaba bailando, pero no sola. El hombre con el que estaba tenía sus manos en su cintura, acercándola y ella no se alejó. Al contrario, parecía relajada, entregada. Isen sintió que se le hundía el estómago y se le aceleraba la respiración. Por un momento se quedó quieto, incapaz de procesar lo que veía. Pero entonces, algo dentro de él se rompió. Comenzó a caminar hacia ellos, cada paso resonaba como un tambor en su mente. La habitación parecía girar a su alrededor. Las voces, la música, todo parecía lejano. Solo podía oír su propio corazón martilleando en su pecho. Cuando finalmente se acercó, ella lo vio. Su rostro palideció y dio un paso atrás, pero el hombre permaneció allí, ignorando la tensión. Isen abrió la boca para hablar, pero las palabras se le quedaron grabadas. Todo lo que estaba a punto de decir fue absorbido por el peso de la situación. La ira, el dolor y la incredulidad luchaban en su interior, y todo lo que sabía era que nada volvería a ser igual después de esa noche. Mientras Olivia intentaba explicarle, Isen se dio cuenta de que no importaba lo que ella dijera. Algo había cambiado. Algo que no podía ignorar. Pero lo que aún no sabía era que ese baile sería solo el comienzo. Y que los secretos escondidos entre ellos serían mucho más oscuros de lo que jamás podría imaginar. Isen abandonó la fiesta con pasos pesados y apresurados, el eco de sus zapatos en el suelo pulido se mezcló con el zumbido ahogado de la música que aún sonaba de fondo. El aire de la noche era denso, casi asfixiante, y sintió un sudor frío correr por su nuca.
Le temblaban las manos y agarraba las llaves del coche con tanta fuerza que le dolían los dedos. Pero no subió al coche. En cambio, se apoyó contra la puerta, tratando de calmar su respiración. Lo que acababa de ver parecía imposible, una mancha distorsionada que quería borrar de su memoria. Pero las imágenes seguían regresando, vívidas y brutales, cada detalle grabado como un golpe seco contra su mente. Su mano en su cintura. La risa fácil. La mirada que ella le dio antes de notar su presencia. Nada de aquello parecía inocente. Cerró los ojos por un momento, pero eso solo hizo que las escenas se repitieran en su cabeza. Cuando la abrió de nuevo, vio a Olivia salir de la habitación, sus ojos escaneando el estacionamiento hasta encontrarlo. Ella dudó, como si quisiera correr en la dirección opuesta, pero respiró hondo y se dirigió en su dirección. Ethan se quedó allí, rígido, esperando que ella dijera algo, pero el silencio que cayó entre ellos fue ensordecedor. Intentó agarrarle el brazo, pero él se echó hacia atrás. Su toque pareció quemarlo. Olivia bajó la mano y jugueteó nerviosamente con el brazalete de oro que llevaba. Sus palabras salieron rápidamente, confusas, como si la velocidad pudiera borrar lo que acababa de suceder. Dijo que no era lo que parecía, que era solo una broma, un baile inofensivo entre compañeros. Dijo que estaba tratando de ser educada, que el hombre había insistido y que no quería ser grosera. Pero sus palabras sonaron vacías, fuera de lugar, incapaces de tapar el enorme cráter en el pecho de Ethan. Le preguntó su nombre, pero ella dudó demasiado antes de responder, lo que solo hizo que su ira creciera. Sus excusas comenzaron a repetirse, dando vueltas en círculos, y lo único en lo que podía pensar era en la imagen de ellos dos juntos, tan cómodos, tan íntimos. Finalmente, Ethan levantó la mano y le pidió que dejara de hablar. Se subió al auto sin mirar atrás y la dejó allí, parada en el estacionamiento vacío, con los ojos llenos de lágrimas que ya no estaba seguro de que fueran reales. Los siguientes días fueron borrosos. Ethan evitaba mirar a Olivia cuando estaban en la misma habitación, y ella parecía caminar sobre vidrios rotos, midiendo cada palabra, cada movimiento. Pero sabía que algo andaba mal, algo mucho más grande que el baile. Su disculpa no fue suficiente. Había peso en sus gestos, un nerviosismo disfrazado de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Intentó seguir con su rutina, pero él vio las miradas furtivas a su celular, los mensajes borrados rápidamente, las llamadas terminadas incluso antes de que él entrara a la habitación. Todo esto alimentó la creciente sospecha de que este baile era solo la punta del iceberg. Comenzó a investigar. Primero fueron las facturas de las tarjetas de crédito. Pequeños gastos aquí y allá, flores, cenas, reservas de hotel. Nada especial, pero lo suficiente como para que se le helara la sangre. Luego vinieron los horarios que no coincidían, las citas de último momento, las noches en las que llegaba tarde del trabajo sin una explicación convincente. Con cada descubrimiento, Ethan se sentía más perdido, como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. Quería confrontarla, exigirle la verdad, pero también temía escuchar la confirmación de sus sospechas. Las dudas lo consumieron por dentro. Se preguntó cuándo había empezado todo, si había señales que prefería ignorar. Intentó recordar cada momento que habían pasado juntos durante los últimos meses, buscando grietas invisibles en la fachada perfecta que habían construido. Se culpaba por estar tan concentrado en el trabajo, por no darse cuenta antes. Pero, sobre todo, se sintió traicionado, no solo por Olivia, sino por él mismo, por creer que estaban bien. Luego llegó la noche en que todo se vino abajo. Ethan llegó a casa antes de lo previsto. La habitación estaba en silencio, solo la tenue luz de una lámpara iluminaba el espacio. Llamó a Olivia, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonaba como una oscura advertencia. Cuando llegó a su habitación, se detuvo frente a la puerta entreabierta. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Empujó la puerta y vio. Olivia estaba de espaldas a él, sentada en la cama, con su teléfono celular en la mano. Y luego, como si sintiera su presencia, se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos. El teléfono cayó sobre el colchón. Intentó ocultarlo, pero ya era demasiado tarde.
Isen cruzó la habitación y agarró el dispositivo antes de que ella pudiera reaccionar. La pantalla mostraba una larga conversación, mensajes que no quería leer, pero que no podía dejar de mirar. Hubo fotos, promesas y declaraciones que clavaron como cuchillos. Olivia intentó explicarle, diciendo que fue solo un error, que no significaba nada, que se sentía sola, abandonada. Pero Isen no podía oírla. Sus palabras parecían distantes, amortiguadas por el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Se alejó, tirando su teléfono celular sobre la cama. Su voz se quebró cuando lo llamó por su nombre, pero él ya estaba en la puerta. Se fue sin mirar atrás. Mientras conducía sin rumbo por la ciudad, las imágenes seguían regresando. El baile. Los mensajes. La traición. Ahora todo encajaba y no sabía cómo soportar el peso de esa verdad. Olivia ya no era la mujer que creía conocer. Y, sin embargo, había algo que todavía no entendía, algo que se escapaba entre las grietas del dolor. Algo que haría que todo pareciera aún peor. Simplemente no sabía qué. Aún no. Isen abrió la puerta de la oficina y encontró a Olivia sentada en el sillón al lado de la ventana, con los ojos fijos en el teléfono celular que sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Levantó la vista cuando escuchó que se abría la puerta y la tensión en su rostro fue instantánea. Cerró la puerta detrás de él y el sonido resonó por la habitación como un golpe fuerte. Olivia se puso de pie, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no le salieron palabras. Isen se quedó quieto por un momento, observando cada detalle, su vestido arrugado, su cabello despeinado, su respiración irregular. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo, pero aún así no estaba preparado. Caminó lentamente hacia la mesa, dejando las llaves sobre la tapa de cristal con un sonido metálico. Olivia dio un paso atrás, como si su mero movimiento fuera una amenaza. Ella abrió la boca, pero Isen levantó la mano, cortando cualquier intento de disculpa. No quería escuchar más justificaciones vacías, más mentiras disfrazadas de arrepentimiento. Quería la verdad, cruda y directa. Olivia bajó la cabeza, respiró hondo y finalmente habló. Dijo que lo ocurrido en la fiesta no fue un accidente, que este hombre no era solo un compañero de trabajo, sino alguien que formaba parte de algo mucho más grande. Isen se cruzó de brazos y sintió que se le contraía el estómago. Sus palabras sonaron como una confesión, pero había algo más, algo escondido detrás de cada frase. Olivia empezó a contar cómo había conocido a este hombre meses antes, durante un viaje de negocios. Dijo que al principio todo parecía profesional, conversaciones sobre negocios y oportunidades de crecimiento. Pero con el tiempo, las reuniones se volvieron más personales y más frecuentes. Ella trató de justificarlo, diciendo que se sentía abandonada, que estaba buscando algo que había perdido en su matrimonio, pero Isen no quería escuchar excusas. Quería los hechos. Olivia vaciló antes de continuar, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para disminuir el impacto de lo que diría a continuación. Cuando finalmente habló, fue como un golpe. Dijo que este hombre no solo estaba interesado en ella, sino también en la compañía de Isen. Era un inversor que había estado investigando información privilegiada y utilizando su relación con Olivia a su favor. Ella confesó que le había compartido detalles sobre sus finanzas y planes de expansión y que, a cambio, él la hacía sentir querida e importante. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No fue solo una traición emocional. Fue una traición en todos los niveles posibles, personal, profesional y emocional. Caminó hacia la ventana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, pero cada palabra resonó como un martillo en su cabeza. Olivia continuó diciendo que no tenía intención de lastimarlo, que pensaba que podía controlar la situación, pero todo se salió de control. Dijo que el hombre comenzó a presionarla, amenazándola con exponer el caso si no proporcionaba más información. Lloró mientras hablaba, rogándole a Isen que creyera que todo lo que hacía era por miedo, por inseguridad, por desesperación. Pero no podía sentir nada más que ira y decepción. Se volvió hacia ella y la expresión de su rostro hizo que Olivia se encogiera de hombros. Le preguntó si sabía lo que estaba en juego, si tenía alguna idea del impacto que tendría en sus vidas. Sacudió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas y dijo que no había planeado nada de esto,
que todo sucedió demasiado rápido. Isen golpeó la mesa con la mano, lo que hizo que Olivia se estremeciera. Le preguntó cuántos detalles había compartido, si había algún registro, mensaje o correo electrónico que pudiera comprometer aún más la situación. Olivia dudó antes de responder, y la pausa fue suficiente para que Isen comprendiera que había mucho más de lo que ella admitía. Tomó su teléfono celular y comenzó a revisar los mensajes, las fotos, los registros de llamadas. Cada descubrimiento fue como un cuchillo clavado más profundamente. Hubo largas conversaciones, declaraciones de amor, promesas y hasta fotos de los dos juntos. Arrojó el teléfono sobre la mesa y la pantalla se agrietó por el impacto. Olivia intentó acercarse, pero Isen retrocedió. Dijo que no podía creer que ella hubiera destruido todo lo que habían construido, que hubiera desperdiciado años de confianza por algo tan superficial. Ella cayó de rodillas, agarrando el dobladillo de sus pantalones y suplicando perdón. Dijo que haría cualquier cosa para corregirlo, que cortaría todos los vínculos con el hombre y que afrontaría las consecuencias. Pero Isen sabía que no había forma de arreglar lo que estaba roto. La confianza había sido aplastada y no había pegamento que pudiera volver a unirla. Salió de la oficina sin decir una palabra, dejando a Olivia tirada en el suelo, sollozando. Condujo durante horas, sin rumbo, tratando de encontrar una manera de afrontarlo todo. Cada palabra, cada imagen, cada detalle de lo que había descubierto se arremolinaba en su mente como una tormenta interminable. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la ira y el dolor le impedían pensar con claridad. Se sintió humillado, traicionado, utilizado. Todo lo que había construido, su matrimonio, su carrera, su confianza, ahora parecía una ilusión. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta que estaba frente al edificio donde trabajaba. Subió a su oficina y se puso a revisar documentos, contratos, informes. Necesitaba saber qué tan comprometido estaba, cuánto había perdido. Y fue allí, en medio de las carpetas y archivos, donde encontró algo que le heló la sangre. Un correo electrónico, enviado desde el ordenador de Olivia, adjuntando información confidencial sobre una negociación millonaria. Pero el destinatario no era solo su amante. Era un nombre que Isen reconoció de inmediato. Alguien a quien nunca esperaría ver involucrado en algo como esto. Cogió el teléfono y llamó a Olivia. Su voz era fría y controlada, pero su corazón latía como un tambor. Dijo que lo sabía todo, que ya no podía ocultarlo. Olivia intentó negarlo, pero Isen la interrumpió. Dijo que tenía pruebas, que ya no había mentiras capaces de encubrir el daño. Ella guardó silencio y él supo en ese momento que tenía razón. Hubo más que una traición emocional y profesional. Hubo una conspiración. Y ahora, todo estaba a punto de llegar a un punto crítico. Isen dejó caer el teléfono y sintió que los músculos de sus manos temblaban. La habitación se sentía más pequeña, sofocante, y los papeles esparcidos sobre la mesa ante él se convirtieron en borrones sin sentido. Intentó respirar profundamente, pero sentía el aire atrapado en la garganta. El pesado silencio de la oficina fue roto por el sonido de la puerta abriéndose detrás de él. Olivia entró lentamente, con el rostro marcado por el llanto, pero había algo más allí. Una mezcla de cansancio y resignación. Cerró la puerta y se apoyó en ella, como si necesitara ese apoyo para no desplomarse. Se giró lentamente, manteniendo los ojos fijos en ella. El silencio entre los dos se prolongó, lleno de palabras no dichas. Olivia abrió la boca para hablar, pero Isen levantó la mano, cortando cualquier intento de excusa. Tragó con dificultad y agachó la cabeza. Caminó hacia ella y cada paso resonó en el suelo pulido. Le preguntó si era consciente de la magnitud del daño. Dijo que los mensajes y documentos que encontró eran evidencia clara de que esto no era solo una traición personal, sino también una destrucción planificada de todo lo que había construido. Olivia levantó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas que luchaban por caer, y trató de responder, pero las palabras salieron rápidamente. Dijo que nunca quiso llegar tan lejos, que al principio era solo un juego peligroso del que no sabía cómo salir. Isen se acercó y ella dio un paso atrás, como si tuviera miedo de la intensidad de sus ojos. Él le preguntó si realmente creía que él aceptaría eso. Dijo que confiar en ella fue el mayor error que había cometido en su vida y que ahora ya no sabía que era real o falso.
Olivia se derrumbó y confesó que había sido manipulada. Dijo que ese hombre poco a poco la involucró, primero como amiga y luego como amante, pero que en algún momento todo se convirtió en control y chantaje. Ella explicó que él sabía demasiado sobre la empresa y comenzó a usar la información en su contra, amenazándola con exponer el caso si ella no cooperaba. Ella dijo que intentó detenerse, pero cada vez que lo intentaba, él tiraba de otro hilo, la amenazaba con decirle algo nuevo y destruir otra parte de su vida. Isen apretó los puños, intentando mantener la calma. Él le preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué eligió proteger a ese hombre en lugar de protegerlo a él. Olivia respondió con voz ahogada que tenía miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a ser odiada, miedo a que él nunca la perdonaría. Él se rió, pero fue una risa amarga y sin humor. Dijo que ella ya lo había perdido todo de la misma manera, solo que ahora lo había arrastrado. Ella extendió la mano, tratando de tocarlo, pero Isen se apartó, como si su toque fuera veneno. Olivia insistió, pidiéndole que la escuchara, rogando por una oportunidad de hacer las cosas bien. Ella dijo que podía ayudarlo a atrapar a su amante, que tenía pruebas almacenadas y sabía cómo actuaba. Isen hizo una pausa por un momento, considerando lo que ella dijo. Le preguntó por qué solo decía eso ahora. Olivia respondió que ya no sabía en quién confiar, pero que, después de lo que vio en sus ojos en su última conversación, se dio cuenta de que él merecía saberlo todo. Respiró hondo y preguntó cuáles eran las pruebas. Olivia dijo que había guardado correos electrónicos, grabaciones de llamadas e incluso un contrato que él intentó obligarla a firmar. Dijo que su amante quería que transfiriera parte de los activos de la empresa a una cuenta externa, pero que ella dudó y por eso empezó a ser presionada. Isen pidió ver los documentos, pero Olivia dijo que no estaban allí. Necesitaban ir al departamento que su amante usaba como oficina. Isen dudó por un momento, pero sabía que no tenía otra opción. Se fue con Olivia y el camino hasta el apartamento fue silencioso, solo el sonido del motor llenaba el espacio sofocante entre ellos. Cuando llegaron, Olivia sacó las llaves del bolsillo y abrió la puerta con manos temblorosas. El lugar estaba oscuro y vacío, con montones de papeles esparcidos sobre la mesa y una botella de whisky medio vacía sobre el mostrador. Olivia caminó hacia un armario, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Se lo entregó a Isen con manos temblorosas. Abrió el sobre y encontró copias de correos electrónicos, mensajes impresos e incluso extractos bancarios. Pero lo que le revolvió el estómago fue la última hoja. Era una carta firmada por Olivia, prometiendo transferir los activos a cambio de silencio. Isen la miró fijamente y ella inmediatamente comenzó a explicarle que ella nunca envió el documento, que fue escrito bajo presión y nunca debería haber existido. Dijo que su amante la obligó a escribir como garantía. Isen sostuvo el papel con fuerza, sintiendo el calor subir por su cuerpo. Él le preguntó si realmente pensaba que él creería esa excusa. Olivia cayó de rodillas y dijo que haría cualquier cosa para demostrar que decía la verdad. Antes de que Isen pudiera responder, el sonido de la puerta abriéndose resonó por todo el apartamento. Se giró rápidamente y vio al amante de Olivia parado en la puerta, con una sonrisa engreída en su rostro. El hombre miró a Olivia y luego a Isen, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Dijo que pensaba que les gustaría discutirlo en privado, pero desafortunadamente aún tenía asuntos que atender. Isen dio un paso adelante, pero el hombre levantó las manos y dijo que no había necesidad de violencia. Dijo que tenía copias de todo lo guardado y que si algo le pasaba, automáticamente todo se enviaría a la empresa y a los medios. Olivia le gritó que se detuviera, diciendo que ya le había contado todo. El hombre se rió y dijo que eso no cambiaba nada, que Isen aún no perdería todo, porque el daño ya estaba hecho. Isen miró a Olivia y vio la desesperación en sus ojos, pero en ese momento no sabía si podía confiar en una palabra de lo que ella decía. Tomó el sobre con las pruebas y dijo que ahí terminaba. El hombre se limitó a sonreír y dijo que todo estaba lejos de terminar. Isen salió del apartamento, dejando atrás a Olivia, mientras el sonido de la risa de su amante resonaba en sus oídos. Sabía que esa noche lo cambiaría todo, pero también sabía que todavía quedaban piezas sueltas en ese juego. Necesitaba descubrir quién más estaba involucrado y cómo podía cambiar el rumbo a su favor antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que la pelea apenas comenzaba.
Isen conducía sin rumbo, con las manos apretadas en el volante y los ojos fijos en la carretera, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Las palabras del amante de Olivia resonaban en su cabeza como un veneno que se negaba a ser expulsado. Esto está lejos de terminar. La frase daba vueltas en círculos, mezclándose con las imágenes de esa noche, los papeles en sus manos, la firma de Olivia en el contrato y la sonrisa arrogante del hombre que lo había destruido todo. Sabía que tenía pruebas suficientes para desenmascararlo, pero también sabía que eso significaría arrastrar a Olivia a un abismo del que tal vez no podría salir. Una parte de él quería hacer precisamente eso, exponerlo todo, poner fin a las mentiras y dejar que ambos afrontasen las consecuencias. Pero había otra parte, más silenciosa y más dolorosa, que se aferraba al recuerdo de la mujer que creía conocer, la esposa con la que había construido una vida, y esa parte lo hizo dudar. El coche finalmente se detuvo frente a la casa que apenas reconoció. Las luces estaban apagadas y el silencio parecía aún más pesado que antes. Isen entró lentamente, sintiendo el eco de cada paso en el pasillo vacío. Se sentó en el borde del sofá, con el sobre todavía en las manos, como si sostenerlo fuera una forma de mantener el control de la situación. Sabía que necesitaba pensar con claridad, pero la confusión en su mente le hacía imposible encontrar la manera. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse. Olivia entró con pasos lentos, los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la desesperación. Lo vio allí, sentado, sosteniendo las pruebas, y se quedó paralizada, como si estuviera ante una sentencia. Ella dijo que solo quería hablar, que necesitaba explicar qué había detrás de todo eso. Isen levantó la vista y le pidió que hablara, pero le advirtió que sería la última vez que escucharía algo de ella. Olivia respiró hondo y empezó a contar. Contó que su amante, David, había llegado a su vida en un momento de vulnerabilidad, pero que la relación rápidamente se convirtió en algo tóxico y asfixiante. Contó cómo él usó información de la empresa para amenazarla y cómo ella intentó cortar los lazos, pero siempre terminaba retrocediendo por la manipulación y el miedo a perderlo todo. Isen escuchó en silencio, observando cada movimiento de ella, buscando señales de mentiras o falso arrepentimiento. Olivia lloró mientras hablaba, pero sus palabras parecían genuinas, llenas de culpa y desesperación. Ella le rogó que creyera que nunca tuvo la intención de hacerle daño, que todo lo que hacía era por miedo y no por malicia. Ella dijo que todavía lo amaba y que haría cualquier cosa para arreglar lo que había destruido. Pero Isen sabía que no era tan simple. Le preguntó cómo esperaba que él volviera a confiar en ella, cómo podría borrar las imágenes de esa noche, los documentos, los mensajes. Olivia guardó silencio, sabiendo que no tenía respuesta para eso. Sabía que pedir perdón no borraría lo que había hecho, pero lo pidió de todos modos. Ella le pidió que pensara en la historia que vivieron juntos, los buenos momentos, el amor que compartían. Isen cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras, pero cuando los abrió, supo que nada de eso sería suficiente. Se levantó y caminó hacia la cocina, dejando a Olivia sola en la sala. Necesitaba espacio para pensar, pero el sonido de sus sollozos resonaba por toda la casa, haciendo imposible ignorar su presencia. Recordó los años en los que confió ciegamente en ella, los momentos en los que creyó que eran un equipo, una asociación inquebrantable. Y ahora todo parecía mentira. Tomó un vaso de agua y regresó a la sala, encontrando a Olivia sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. Él dijo que había algo que ella necesitaba entender, que incluso si él decidía no exponerlo todo, nunca podrían volver a ser los mismos. Olivia lo miró esperando algo de esperanza, pero Isen tenía claro que no sabía si sería capaz de perdonarla aunque quisiera. Le preguntó qué pensaba hacer con las pruebas, si entregaría todo a las autoridades o si intentaría resolver el asunto de otra manera. Isen dijo que aún no lo había decidido, pero que debería prepararse para lo peor. Olivia lloró una vez más, diciendo que estaba dispuesta a afrontar las consecuencias siempre y cuando él supiera que estaba tratando de redimirse. Isen no respondió. En cambio, tomó el sobre y se fue de nuevo, dejándola sola en la oscuridad. Al día siguiente, Isen se reunió con su abogado y presentó las pruebas. Discutieron las implicaciones legales y los riesgos de seguir adelante con el caso. El abogado advirtió que, incluso con todas las pruebas, el proceso sería largo y agotador, y Isen tendría que estar preparado para ver su nombre y su empresa expuestos en los medios. Lo sabía,
pero una parte de él sentía que necesitaba seguir adelante, que dejar escapar a David sería incluso peor que enfrentar el caos. Aún así, no podía sacarse a Olivia de su mente. Sabía que, por mucho que quisiera odiarla, todavía había algo entre ellos, algo que se negaba a morir. Decidió enfrentarse a David por última vez, solo. Lo encontró en un restaurante, sentado en una mesa al fondo, con la misma expresión confiada de siempre. Isen se sentó frente a él y arrojó el sobre la mesa, observando cómo la sonrisa de David vacilaba por un momento antes de recuperar la compostura. Dijo que tenía todo lo necesario para destruirlo y que no dudaría en utilizar las pruebas. David se rió y dijo que Isen no tenía el coraje de llegar hasta el final, que si lo hacía, se llevaría a Olivia con él. Isen mantuvo la calma y dijo que estaba dispuesto a pagar ese precio, pero que David no saldría ileso. David intentó negociar, sugirió un acuerdo en el que ambos podrían irse sin mayores daños, pero Isen se negó. Dijo que el juego había terminado y que, esta vez, él tenía el control. David finalmente perdió la compostura, se puso de pie y amenazó con exponer más secretos, pero Isen lo interrumpió, diciendo que ya lo sabía todo y que ahora era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades llamaran a su puerta. David salió furioso, dejando a Isen solo con la certeza de que había iniciado una guerra. Cuando regresó a casa, encontró a Olivia esperándolo, ansiosa por respuestas. Le contó sobre el encuentro con David y dijo que había hecho su elección. Olivia preguntó qué significaba eso para ellos, pero Isen no respondió de inmediato. Dijo que todavía necesitaba tiempo para procesar todo, pero que sin importar lo que sucediera, tendría que afrontar las consecuencias. Olivia asintió y dijo que estaba lista para enfrentar lo que viniera, pero le pidió que no los abandonara por completo. Isen se quedó en silencio, mirándola, tratando de encontrar algún rastro de la mujer de la que se enamoró. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de dudas y dolor, pero también sabía que no podía simplemente borrar los años que pasaron juntos. Mientras Olivia esperaba una respuesta, se dio cuenta de que el verdadero dilema no era solo decidir qué hacer con la evidencia, sino descubrir si quedaba algo entre ellos que valiera la pena salvar. Isen sintió el peso del silencio mientras miraba a Olivia, las palabras atrapadas en su garganta como un nudo imposible de desatar. Ella estaba de pie frente a él, con los ojos llorosos y las manos inquietas, pero algo dentro de él permanecía frío y distante. Ya no había lugar para excusas ni promesas vacías. La decisión que necesitaba tomar no se trataba solo de los papeles en el cajón o las amenazas de David, sino de la vida misma que habían construido y de cómo ahora todo parecía hecho de vidrio roto. Olivia insistió en que podía arreglar las cosas, que todavía había tiempo para revertir el daño, pero Isen sabía que algunas roturas nunca podrían repararse. Se giró, caminó hacia la ventana y miró fijamente la oscuridad afuera, sintiendo el vacío resonar dentro de él como si el mundo entero se hubiera detenido. Ella extendió la mano vacilante y le tocó ligeramente el hombro, pero Isen se apartó, su expresión era lo suficientemente dura como para hacerla estremecerse. Dijo que el perdón no es una puerta que se pueda abrir con una simple petición y que volver a confiar en él sería como caminar sobre un puente agrietado, esperando que se derrumbe en cualquier momento. Olivia lloró, rogándole que lo intentara, que al menos considerara darle una oportunidad, pero Isen simplemente sacudió la cabeza, diciendo que este era el final. Ella cayó en el sofá, sus hombros temblaban por los sollozos, pero él no se giró para consolarla. En cambio, tomó el sobre con las pruebas y se fue, dejándola sola con los restos de lo que alguna vez llamaron amor. Al día siguiente, Isen llevó las pruebas a las autoridades. Se sentó frente al investigador, le entregó cada documento y le contó la historia de principio a fin, sin ocultar nada. Sabía que Olivia se vería arrastrada a esto, pero también sabía que proteger sus mentiras solo prolongaría el sufrimiento. El oficial hizo preguntas detalladas, anotó cada respuesta y aseguró que las investigaciones comenzarían de inmediato. Isen salió del edificio sintiéndose vacío pero decidido. No había vuelta atrás. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero necesitaba seguir adelante. Mientras tanto, Olivia recibió una citación. Lloró mientras leía el documento, sintiendo finalmente caer sobre ella el peso de las consecuencias. Intentó llamar a Isen, pero no respondió. Envió mensajes, rogando tener la oportunidad de explicarse nuevamente, pero las respuestas nunca llegaron. Se quedó sola, aislada en una casa que parecía fría y vacía.
Cada día que pasaba, su imagen en el espejo se hacía más irreconocible, marcada por el arrepentimiento y la vergüenza. Cuando finalmente la llamaron a declarar, se enfrentó a los abogados con voz temblorosa, pero decidió contarlo todo. Admitió su culpa, reveló los detalles del plan de David y entregó la información adicional que había ocultado. Al final, sabía que nada de esto borraría lo que había hecho, pero esperaba al menos disminuir parte del daño. David fue arrestado días después. Las pruebas reunidas fueron más que suficientes para incriminarlo por chantaje, fraude y manipulación financiera. Durante el juicio intentó mantener su arrogancia, pero el asedio se cerró rápidamente. Olivia testificó en su contra y los mensajes, grabaciones y documentos fueron presentados uno a uno, desmantelando cualquier defensa que intentara construir. Al final, fue sentenciado a una larga sentencia, dejando atrás la máscara de control que llevaba como una armadura. Eisen observó todo desde el fondo de la habitación, sin expresar ninguna emoción. Para él esto no fue una victoria. Fue simplemente justicia. Pero la justicia no trajo un alivio inmediato. Incluso después de que terminó el caso, Eisen siguió cargando con el peso de lo sucedido. Intentó seguir adelante, sumergiéndose en el trabajo, pero los fantasmas del pasado seguían rondando sus pensamientos. Olivia lo buscó por última vez antes de salir de la ciudad. Volvió a pedir perdón, pero también dijo que entendía por qué no podía darle otra oportunidad. Dijo que se marcharía para empezar de nuevo, intentar reconstruir su vida lejos. Eisen solo asintió, incapaz de encontrar palabras para responder. Cuando ella salió por la puerta, él sintió una mezcla de alivio y tristeza, como si finalmente fuera libre, pero a costa de una parte de sí mismo. Meses después, Eisen conoció a alguien. Una mujer con una sonrisa amable y una tranquilidad que contrastaba con el caos al que se había enfrentado. Al principio dudó, temiendo volver a abrir su corazón, pero poco a poco permitió que esa nueva conexión creciera. Ella aportó ligereza a sus días, demostrando que había espacio para nuevos comienzos, incluso después de una caída tan profunda. Con el tiempo, Eisen se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con el pasado como una carga. Podría aprender de ello, pero también seguir adelante. Olivia, en cambio, no encontró el mismo camino. Aunque evitó la cárcel, su reputación quedó destruida y luchó por encontrar estabilidad. Fue de trabajo en trabajo, siempre tratando de escapar de las sombras de lo que hacía, pero nunca logró liberarse por completo de ellas. Las miradas críticas y las puertas cerradas la seguían a donde quiera que fuera, recordándole constantemente los errores que cometía. En sus noches solitarias, pensaba en Eisen y en lo que había perdido, preguntándose si algún día sería capaz de perdonarse a sí misma. Eisen siguió creciendo, tanto a nivel profesional como personal. La empresa sobrevivió al escándalo y salió fortalecida, consolidando su posición en el mercado. Finalmente encontró la paz, no porque borró el pasado, sino porque decidió dejar que lo transformara. Aprendió a valorar la honestidad, la transparencia y, sobre todo, a confiar en su propia intuición. Sabía que nunca olvidaría lo que experimenté, pero también sabía que no necesitaba que eso me defina. Mirando hacia atrás, Eisen comprendió que la traición no solo destruyó su matrimonio. Ella destruyó las ilusiones, las expectativas y la imagen que tenía de Olivia. Pero también abrió espacio para un nuevo comienzo, una nueva perspectiva. Y mientras caminaba junto a la mujer que ahora era parte de su vida, se sintió agradecido por haber encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. Sabía que la vida siempre traería desafíos, pero también sabía que estaba preparada para afrontarlos, porque, al final, la verdad siempre prevalece. Si te gustó esta historia, deja tu comentario contándonos qué te pareció y comparte tu opinión sobre las elecciones de los personajes. Queremos saber cómo te sentiste al ver cada giro y vuelta. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia.